llegaron las primeras víctimas de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, una orden católica compuesta por millonarios. De hecho, nosotros le decimos en México los millonarios de Cristo, y que está muy presente en las élites educativas en México e incluso en España, ¿no? Cuando llegaron las primeras víctimas, pues fue realmente como un jarro de agua fría, porque pues yo soy católica como la mayoría de los mexicanos, y realmente escuchar a hombres de 60 a 65 años contando los abusos sexuales cometidos por el pederasta por antonomasia de la Iglesia Católica, que es Marcial Maciel, pues fue un shock para mí, ¿no? A partir de ahí, tirando del hilo conductor de la investigación, fue un tema que nunca se ha separado de mí. O sea, los temas te eligen y te eligen para siempre. Entonces, cuando me fui de corresponsal a Estados Unidos a cubrir el drama de la frontera entre México y el vecino país, pues llegué a Los Ángeles y había un montón de casos de abusos sexuales cometidos por el cura pederasta Nicolás Aguilar. A partir de ahí, pues me comprometí ya con el tema. Tengo 3 libros, una trilogía sobre la Iglesia: La cara oculta del Vaticano, Manto púrpura y Prueba de fe. Los 3 libros hablan de esto en un momento en que nadie hablaba, ¿no? O sea, en aquel entonces, bueno, yo perdí mi trabajo, fui perseguida porque la Iglesia tiene un brazo armado en México que se llama el Yunque, y amenazada, ¿verdad?, por desvelar los crímenes sexuales del clero. Gracias a esos reportajes, en la Corte Superior de California se enjuició a 2 cardenales, Roger Mahony de Los Ángeles y Norberto Rivera de la Ciudad de México. Entonces, por conspiración a la pederastia. Por primera vez estábamos viendo la alta jerarquía frente a los tribunales. En aquel entonces era romper un cerco de silencio y de impunidad y, por supuesto, de censura sobre el tema. Sí, de hecho, ese espectro de Spotlight, junto con la red de sobrevivientes de abusos sexuales de sacerdotes en Estados Unidos, con los que yo tengo relación, SNAP por sus siglas en inglés, pues vieron la forma de hacer una película de este tipo, ¿no? Pero en realidad, la verdad es que era impresionante la cantidad de casos. O sea, yo iba a presentar mis libros con amenaza de bomba, lo tenía que presentar con escoltas, porque cuando llegaba había 500,000 personas, 2,000 personas, pero muchísimas monjas, sacerdotes. Era como sacar a la luz un tema que por los siglos de los siglos ha existido, los abusos sexuales del clero, pero que por primera vez las víctimas, con su valor y con su entereza, con su compromiso, estaban exigiendo justicia y reparación. Entonces fue verdaderamente romper un ciclo de censura hacia eso y luchar por darle voz a las víctimas, ¿no?, que no la tenían hasta entonces. Yo, bueno, como viví en Estados Unidos, viví todo este fenómeno de los migrantes latinos, ¿no? Tú sabes que en Estados Unidos hay millones de mexicanos, particularmente 12 millones de mexicanos. Entonces, el drama que nuestros compatriotas están viviendo en Estados Unidos, ahora los hondureños o los centroamericanos que entran a nuestro país se han enfrentado también con unas actitudes racistas por parte de los mexicanos. Entonces, estamos apelando a que sencillamente recuerden que somos un país de origen y de acogida. Y por supuesto un país que expulsa a sus ciudadanos, entonces que nosotros podemos acoger también a nuestros hermanos centroamericanos, y eso es lo que estamos abogando con un montón de ONGs. Obviamente es un problema terrible porque nadie migra por gusto, todo mundo se ve obligado a migrar, es imposible ponerle puertas al hambre, y es una crisis humanitaria, no es solamente una caravana de migrantes, es una crisis humanitaria que exige, por supuesto, la respuesta de organismos internacionales y también del gobierno mexicano a la altura. Hasta ahorita estamos en una transición, va a entrar un nuevo gobierno de izquierda el 1 de diciembre y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que le va a dar trabajo a los centroamericanos que decidan quedarse en nuestro país. Esperemos que cumpla, y porque son bienvenidos, por supuesto. Fíjate que yo creo que el periodismo narrativo de crónica lo estamos haciendo las mujeres en México.
podría, espero que mis colegas no se me tiren al cuello, pero realmente el periodismo más comprometido socialmente, que tiene que ver con los elementos narrativos, literarios, está muy presente en las mujeres. Las mujeres estamos cubriendo el drama de 12 años de guerra contra el narcotráfico, y estamos contando las historias que hay atrás del ejecutómetro, como dicen, del número de muertos, que son más de 200,000, 210,000, 220,000, hay 40,000 desaparecidos, 1,5 millones de desplazados. Entonces el drama cotidiano lo estamos cronicando, que esa es una palabra nuestra, cronicando las mujeres, que eso es muy interesante. Yo creo que es la voz de las mujeres periodistas, le están dando una visión mucho más narrativa, literaria, de investigación al periodismo. Bueno, ser periodista, ser mexicana y ser mujer son 3 elementos de riesgo. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en este momento, es en donde más muertos hay. 165 compañeros han perdido la vida en los últimos años. Cada 26 horas se agrede a un periodista a un medio de comunicación. 30 permanecen desaparecidos. Entonces, la violencia contra las periodistas tiene un componente de género. Se han dado horribles crímenes, feminicidios, que se podría catalogar desde ese punto de vista, porque son crímenes que intentan ser un ejemplo para inhibir el flujo informativo. Es decir, crímenes que tienen tortura sexual. Hay compañeras que han sido torturadas sexualmente, decapitadas, descuartizadas, quemadas vivas. Entonces, estamos hablando de una barbarie cometida contra las mujeres en un país en donde el cuerpo de la mujer se ha convertido en el botín de guerra.